Buenos días, hoy es lunes 20 de junio y ayer no tuve manera de grabar la homilía dominical y me parece que puede ser oportuno hacer un comentario. Como otras veces, pues voy aquí de camino al trabajo y no tengo el texto a la mano, pero tengo algunas ideas que me parecen sugestivas. El Evangelio de ayer, según la versión de Mateo, relata que Jesús estaba en un lugar solo, orando, pero también estaba en presencia de sus discípulos. Esto quiere decir que es una escena semejante a aquella que tuvo lugar en el huerto de los olivos, cuando el Señor se puso, digamos, a orar a una distancia de un tiro de piedra, dice el Evangelio, y empezó a sudar como gotas de sangre. Es decir, Jesús está solo y a la vez acompañado. Sus discípulos lo ven orar y él tiene una relación íntima con su Padre. Y en esa escena, en ese cuadro, los discípulos lo conocen, ¿no? Por la manera como ora, por la manera como habla, por la manera como su postura física da cuenta de su atención, de su diálogo. Y bien, después de esto, el mismo Señor toma la iniciativa y les hace una especie de encuesta, una encuesta doble, una encuesta que se refiere a la opinión de la gente, pero que a la vez se refiere a la opinión de ellos mismos. Les pregunta en primer lugar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice, ¿qué dicen ustedes? A la primera pregunta responden que la gente opina que Jesús es seguramente Juan el Bautista o Elías o algún profeta. Elías, en el Antiguo Testamento, había terminado el curso de su vida mortal siendo llevado en carros de fuego hacia el cielo. Es decir, se esperaba que del mismo modo que había sido retirado de este mundo, habría de regresar. Juan el Bautista, por su parte, había sido decapitado por Herodes, pero la idea de una resurrección del profeta, así como se esperaba una venida de Elías, estaba en el imaginario de los hebreos. Por tanto, era posible que poco tiempo después de la muerte del precursor, algunos identificasen a Jesús con esta figura. Y luego está la idea de algún profeta. En definitiva, los tres, Elías, el Bautista o un profeta genérico, responden de alguna manera a la identidad de Jesús. ¿Quién es el Señor? Pero evidentemente no es una respuesta absoluta, completa. Es decir que Jesús es un profeta es verdad, es algo cierto, pero es algo insuficiente. Jesús es mucho más que un profeta. Bien, y luego el Señor les hace la pregunta a ellos. Y Pedro, como de costumbre, toma la iniciativa y dice, tú eres el Mesías de Dios. La palabra Mesías en hebreo traduce Christos en griego, es decir, el ungido. La unción era un signo que en el Antiguo Testamento se conocía para señalar, para indicar, para segregar a una persona de la comunidad y manifestarla como poseedora de una misión particular. Y de ese modo, por ejemplo, algunos profetas fueron ungidos. El mismo rey David recibió la unción de manos de Samuel en casa de su padre Jesé. Es decir, los hebreos esperaban a alguien. Ese Mesías es un alguien enviado por Dios que haría cosas grandes por su pueblo. Generalmente la expectativa era de tipo político o, digamos, meramente humano. Es decir, esperaban en tiempos de Jesús una persona enviada por Dios que les librase del yugo de los romanos, de la carga del imperio opresor. No tenían una idea más profunda, más trascendente, por decir así, más espiritual del Mesías. Y ante la respuesta, digamos, espontánea de Pedro, Jesús dice que no se lo digan a nadie y además les anuncia que este Mesías tiene que sufrir mucho, tiene que padecer de mano de los sumos sacerdotes, tiene que ser crucificado, morir, pero al tercer día resucitará. Es decir, Jesús les revela a los discípulos lo que tiene Dios para él. Ellos no se lo imaginan, no tienen todavía claro lo que significa la resurrección. De hecho, en otra versión del Evangelio,
ante esta revelación, Pedro se escandaliza porque evidentemente piensa que el Mesías ha de ser un caudillo que no puede sufrir la muerte. Y Jesús le responde ante la objeción de Pedro que se aparte de él Satanás, le llama el adversario, Satanás. Esto para decir que esta identidad que Jesús revela es mucho más profunda, abre un horizonte mucho más amplio al mero hecho de decir el Mesías de Dios. En otras palabras, es verdad que Pedro recibe una cierta inspiración para responder esto, pero no es consciente de las consecuencias completas que supone afirmar que Jesús es el Mesías. Y esto es importante porque nosotros podemos confesar también de una manera más o menos abstracta o teórica las verdades sobre Jesús. Podemos tener unas ciertas verdades en la mente, unas verdades de carácter más bien intelectual. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre. Podemos pensar que Jesucristo pues es verdadero Dios y verdadero hombre, lo que nos dice el credo. Pero resulta que existencialmente esto tiene unas consecuencias mucho más profundas que la mera afirmación de una verdad teológica. Y eso es lo que el Señor justamente les quiere mostrar. ¿Y en qué consiste esas consecuencias existenciales? Pues justamente en esta dinámica que los teólogos llaman pascual, es decir, este Mesías ha de morir para luego ser resucitado por el Padre. De hecho, esa dinámica está también llamada a hacerse realidad en el hombre, en todos los discípulos, porque luego les dice, y a vosotros os digo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero en cambio el que la pierda por mí la encontrará. Es decir, esta dinámica de perder la vida y encontrarla, que es la muerte y la resurrección, se verifica en el discípulo como en el maestro. Bien, ¿y cómo pudiéramos esto aterrizarlo, por decir así, a nuestra vida concreta? Ciertamente podemos pensar que todos los días estamos llamados a morir y a resucitar. Y esto es muy profundo. Morir significa no vivir más de nuestros esquemas. Muchas veces nuestros esquemas son los que nos dan la vida, por decir así. Es decir, nuestros planes, nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras seguridades, ¿no? Yo pienso que puedo vivir y que puedo tener paz porque tengo dinero en el banco, porque tengo salud y no me duele un hueso, porque todos hablan bien de mí, o porque tengo una serie de planes y programas previstos y que voy a desarrollar. Y en el fondo pienso que la vida me la doy yo, aunque sea, digamos, de labios para afuera creyente o me profese como tal o vaya a misa, pero puede que en la existencia no lo sea y que en realidad tenga mucho de qué convertirme. Y en ese sentido entonces perder la vida es tantas veces no vivir de lo que yo considero y que mi razón me ofrece como lo que conviene. Muchas veces tenemos realidades que nos confrontan y que nos relativizan nuestros propios criterios. Una realidad laboral que no nos gusta, un problema familiar, una enfermedad. O tantas veces tenemos cosas que afrontar que no queremos. Desde lo más pequeño, esta llamada, hablar con esta persona, hacer esta corrección, terminar esta tarea, que solemos procrastinar, que solemos aplazar, porque nos cuesta, porque nos exige perder la vida. Pero qué maravilla poder entrar en esta dinámica pascual, porque cuando hacemos tantas veces lo que no nos gusta, lo que no queremos, cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, es decir, cuando vivimos en la realidad y no en nuestra fantasía, entonces es cuando en concreto permitimos que Dios haga algo. Cuando salimos de nuestros esquemas realmente vivimos de la fe y podemos hacer una experiencia, porque el Señor dice que el que me quiera seguir, y es muy interesante esta imagen, hacer la voluntad de Dios no es tener una especie de postulados teóricos que luego intentamos aterrizar. Es fundamentalmente la dinámica del seguimiento. Voy detrás de alguien. En ese sentido, ese alguien que va delante mío puede cambiar de dirección. Puede en algún momento perderse a mi mirada. Y en ese sentido me exige una atención continua, un vivir en el hoy. No estoy con los postulados con los cuales voy creyendo que me como el mundo, sino que voy detrás de alguien
Y ese alguien me ofrece siempre la novedad de un horizonte que no me esperaba, de un cambio de dirección que no estaba en mis proyectos. Y eso, que aparentemente es más inestable, que me ofrece menos seguridades, a la vez me ofrece una novedad. Porque mi vida entonces ya no se basa en 2 o 3 datos que doy por sentados, sino que todos los días me ofrece un reto nuevo. Y eso que aparentemente entonces es la rutina de mi vida, el enfrentar el mismo problema, la misma realidad familiar, el mismo trabajo, todos los días se hace nuevo, porque lo hago detrás de Cristo. No lo hago confiado en mis criterios o juzgando a los demás o diciendo este no va a poder cambiar o esto o lo otro. Y esta experiencia entonces de ir detrás de Cristo nos da la vida de nuevo. Nos resucita, nos ayuda a vivir en la fe y en la vida eterna. Nos ayuda a vivir en una perspectiva distinta, que es la de la verdadera relación con el Señor. Por tanto, esta pregunta que formula el Evangelio del domingo, 19 de junio, sobre la identidad de Cristo, ¿quién dice la gente que soy yo?, tiene profundas implicaciones para nuestra vida concreta de cada día y nos ofrece un horizonte maravilloso. Pidámosle al Señor la gracia de donarnos, de perder la vida, de no vivir ya de nuestras ideas, de hacer lo que no queremos por amor a Cristo, por seguirlo, para darnos la oportunidad de tener una experiencia nueva de fe y de amor en el Señor. Un buen día para todos.